Bueno, iniciaremos este tema que es equilibrio de una partícula. Cuando la fuerza resultante de todo un sistema de fuerza que actúa sobre una partícula es cero, la partícula está en equilibrio. Es decir, que el cuerpo que estamos analizando no sufre ninguna modificación si está en movimiento o si está estático. Entonces, eso es a lo que se refiere. Si la fuerza resultante es cero, entonces sus componentes son cero, por lo tanto la sumatoria de fuerzas con respecto a cualquier eje es cero, que aquí viene representado. Resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas, igual a cero. Entonces las sumatorias de fuerzas en X, Y y Z también son cero. Habíamos comentado que para calcular gráficamente la fuerza resultante de un sistema de fuerzas, ponemos en serie cada una de las fuerzas y que la resultante es la unión del punto inicial con el punto final, ¿sí? Este es un método no tan preciso porque pues habría que usar un escalímetro, tal vez usar alguna otra herramienta como AutoCAD y ser muy minucioso en los ángulos de cada una de las fuerzas. Entonces, por esa razón no es muy común usar esto. Entonces, continuando dice, pero cuando se tiene que el sistema esté en equilibrio, la fuerza resultante es cero, por lo tanto, debe de coincidir el punto inicial con el punto final, al representar este esquema o este dibujo o por este método gráfico. Entonces, vamos a ver, aquí vamos a hacer una comparación entre el tema 1 y el tema 2. Entonces, en el tema 1, pues tenemos este sistema como ejemplo y vamos a colocar las fuerzas en serie. Déjenme ponerle de otro color. ¿Sí? Luego una fuerza va hacia arriba. Luego una F3. Y por último una F4. Más o menos es algo representativo. Entonces la fuerza resultante viene a estar del origen a donde terminan las fuerzas. Ahí estaría la fuerza resultante. F1, F2, F3 y F4. ¿Sí? Ahí están las cuatro fuerzas. Entonces este método es de esta manera. ¿Sí? Habría que medir ahora la longitud de R y el ángulo respecto al horizontal. Y ese sería el resultado. Ahora vamos a ver el tema 2. En el tema 2 tenemos varias fuerzas. En este caso empezamos con la fuerza 1, que es la horizontal. Luego tenemos una fuerza 2, luego una fuerza 3 y por último una pequeña fuerza 4 que va hacia abajo. ¿Sí? Y así quedaría. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Y aquí tenemos que la resultante es igual a 0. Porque pues no existe. El punto inicial es el punto final también. Entonces no es diferente al tema 1 o la unidad anterior, que nuestro punto inicial no coincide con el punto final. ¿Ok? Voy a agregar aquí unos conceptos que son útiles para esta unidad. Dice, primera ley de Newton, del movimiento. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, como en nuestro caso, la partícula permanecerá en reposo si originalmente estaba en reposo.
o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. ¿Sí? Eso aplica a nuestra situación de una partícula en equilibrio. El otro concepto que estamos viendo es diagrama de cuerpo libre. Es un esquema que representa las fuerzas externas e externas que actúan sobre el cuerpo que estamos analizando. Esto se hace seleccionando una partícula significativa en una estructura y haciendo un diagrama separado que muestre la partícula libre de sus bases de sustentación, o sea, apoyos, cambiando estas por las fuerzas que lo representan. Es decir, que cambiamos los apoyos por fuerzas, representando el sentido, la dirección, magnitud y todo igual. Asimismo, todas las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces, estos dos conceptos pues tienen que ver. De hecho, el diagrama se tiene que hacer paso a paso en todos los problemas que veamos. Y bueno, esto sería en cuanto a la introducción. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo. Dice, dos cables están soportando un cuerpo que pesa 1500 newton, según como se muestra en la siguiente figura. Calcular la fuerza que soporta cada cable si el cuerpo está en equilibrio. Es decir, que aquí estos elementos están soportando una carga, un elemento, un cuerpo que genera un peso de 1500. Entonces vamos a buscar cuánto tiene que soportar cada uno, ya que tienen ángulos de inclinación. Entonces, el primer paso pues va a ser suponer las fuerzas o ver cómo están las fuerzas de cada uno. ¿Cómo creen que estaría cada fuerza? La más sencilla es la del peso, que sería una fuerza vertical negativa, ¿sí? Después, conociendo esta, si nos dicen que está en equilibrio, eso quiere decir que tenemos que contrarrestar la fuerza del peso, como estarían los elementos de A y de B. Estos trabajarían en sentido contrario para contrarrestar ese peso. Es decir, irían hacia arriba con la inclinación correspondiente de cada uno. ¿Sí? Puede suceder en algunos casos en que no vayan de esa manera. Entonces, pues ya eso ya es dependiendo de la situación del problema. Estas flechas que estamos aquí colocando son suposiciones que pues nosotros estamos haciendo. Entonces, pues vamos a proceder ya que se hizo la suposición con lo que es un diagrama de cuerpo libre, lo que leímos ahorita en el concepto. El diagrama de cuerpo libre busca hacer uso del punto más importante del diagrama de la figura original. Entonces, en este caso tenemos que del punto A, B y C, el punto con más importancia sería C, debido a que ahí chocan o se intersectan más fuerzas, todas las fuerzas de hecho. Entonces vamos a considerar como que ese punto va a ser el punto del origen. Entonces aquí tendríamos una fuerza, la primera pues sería la vertical conocida y después las dos que supusimos, ya que no estamos seguros de que vayan a trabajar de esta manera. Estamos suponiendo que sí trabajan. Entonces pues las colocamos. Esta le llamaremos FA, o sea, es la incógnita. No sabemos cuánto vale. Y la otra FB, que correspondería a la que está en el punto B. Y pues la fuerza de peso, esa sí la conocemos, es de 1500 newton. Los ángulos, pues aquí serían 35 y acá 50. Entonces, aquí puede suceder ocasiones en las que no coincidan, porque esto depende de la información que les dé. En este caso,
tenemos que los ángulos están de la parte horizontal hacia cada cable. Entonces, por eso podemos considerar que son respecto al eje X. ¿Sí? Nos pueden dar de la parte vertical al cable, también eso podría suceder. ¿Sí? Digamos que existiera una pared aquí, en esta parte, entonces nos pueden dar el ángulo que está de la pared hacia el cable o hacia el elemento, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que restarle a 90 y nos daría este 35 y es el que pondríamos aquí. ¿Sí? Es una posibilidad. Bueno, entonces ya que tenemos el diagrama, pues hay que solucionar el problema. Este es el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Vamos a ver 3 opciones para solucionarlo. En la clase de hoy solamente vamos a ver uno. La próxima clase veríamos los otros 2 faltantes. Entonces el método que vamos a ver es el método formando un triángulo. Vamos a ponerle que es el método A. ¿Sí? Este método pues no es muy complicado, es sencillo, pero tiene algunas restricciones que son importantes para poder aplicar este método, ya que si no se siguen, pues vamos a tener valores equivocados. Entonces, aquí es una pequeña reseña, dice, este método consiste en formar un triángulo utilizando las fuerzas que tenemos. Estas no deben de cambiar de posición o sentido, es decir, así como están las fuerzas, simplemente acomodarlas. ¿Se pueden hacer más largas? Sí, pero no podemos hacer que se gire tantito, que nada. Así como están, así se tienen que respetar, porque si se mueven algo o se giran o se acomodan de diferente, acomodamos diferente las flechas, quiere decir que pues hay un error. Y entonces pues ya veremos ahorita más adelante qué sucede en el caso de que haya problemas de ese tipo. Dice, las fuerzas siempre deben seguir un sentido o dirección, es decir, siempre el acomodo que vamos a lograr debe de tener como una especie de ciclo, ¿sí? De paso a paso, un solo sentido, es decir, nunca chocan las flechas, es decir, no colocar flecha contra flecha, ¿sí? Debe de ser como que un flujo de flechas. El límite de fuerzas para poder usar este método es de 3 fuerzas. En este caso se aplicaría. Si tuviéramos más, primero tendríamos que sacar una resultante de todas las fuerzas conocidas y después tomar las 2 fuerzas desconocidas con esa resultante y usar este método. ¿Sí? Entonces, pues no es muy recomendado porque los otros 2 métodos pueden usar las fuerzas completamente y de manera directa. Entonces, por eso este método es más rápido solamente cuando hay 3 fuerzas, porque se hace rápidamente diagrama, luego el triángulo y luego se despeja por medio de la ley de los senos y ya termina. Entonces vamos a formar el triángulo, que no es algo complicado. Yo recomiendo siempre primero acomodar lo que es la fuerza vertical. Puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba, depende de la información que nos den. También puede haber inclinadas, pero pues sería de la misma manera. Entonces en este caso pues tenemos aquí esta fuerza que es de 1500. Después pueden acomodar FA o FB. Yo voy a acomodar FB, que va un poco hacia acá. Y por último una FA, que va más o menos de la punta hacia el inicio de la W. Así de esta manera. ¿Sí? Cada flecha debe de tener un valor, una magnitud. Entonces esta es W, es 1500 newton. ¿Sí? En la otra, pues esta sería FA. Y esta sería FB. ¿Sí? Ahora vamos a tener que hacer un cálculo para los ángulos interiores. ¿Sí? Es decir que vamos a calcular estos ángulos que estoy marcando. ¿Sí? Pues apoyándonos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos que FB de la horizontal hacia la fuerza es de 35,
Entonces, aquí podemos considerar que para llegar a la vertical, si tenemos 35 abajo, acá tendríamos 55. Lo mismo sucede con FA. FA tenemos aquí 50 del horizontal, entonces para llegar a la vertical serían 40. Y pues si sumamos los ángulos interiores deben de ser de 180. En este caso solamente tenemos 40 y 55. Para llegar a 180 nos faltarían 85 grados. Y ese sería el ángulo faltante. ¿Ok? Ya que tenemos el triángulo con todas las fuerzas en el exterior, y aunque sean incógnitas, y en el interior tenemos los ángulos, y vemos que tiene un flujo, es decir, si ustedes observan, ninguna flecha choca, va hacia abajo, luego pasamos por FB, luego por FA y sigue el ciclo. Eso quiere decir que está bien tanto la suposición como los valores de cada una de las cantidades, porque ahorita vamos a despejarlas por medio de la ley de los senos. Entonces, ya colocaríamos las líneas. Acuérdense que son 3 líneas de igualdad y ahorita las despejamos. Aquí quedaría una y aquí quedaría la otra. Como queremos calcular los lados, que es FA y FB, las pondríamos arriba. ¿Sí? Si recuerdan, si queremos calcular lo que son los ángulos, pues entonces se pondría arriba los ángulos. Entonces aquí tenemos seno. Si FA toca 40 y 85, entonces a FA le tocaría 55. Acuérdense que se pone el ángulo que no toca la flecha. En el caso de FB toca 55 y 85, sería seno de 40. Y el último sería seno de 85. Ahora pues despejamos. Nuestra división completa es de la de 1500 y pues las otras dos las estaremos despejando. FA es igual, vamos a hacer la división, tenemos 1500 entre seno de 85. Pero podemos ver que FA está siendo dividido por 55, seno de 50, entonces está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces va arriba seno de 55. Y así quedaría. Esto es igual a 1233.42 newton. Esto mismo sería con FB. Exactamente igual, obviamente pues ya no es el mismo valor de la parte inferior. Eso sí cambiaría. Serían 1500 newton entre seno de 85 y arriba sería por seno de 40. Déjame nomás acomodo. Y esto es igual a 967.86 newton. Y pues estas dos cantidades vienen a ser los valores que tienen que soportar esos elementos. Entonces ya ahí entraría lo que es resistencia de materiales o mecánica de materiales para hacer el cálculo de pues cuánta dimensión debe de tener dependiendo del material que esté hecho. Pero bueno, ahí están ya las fuerzas, es lo que nos pedían, calcular las fuerzas que soporta cada cable, ¿sí? Y esos son los valores.